Sean bienvenidos a este nuevo informe de las noticias más importantes de Nicaragua TV. Estos son los últimos reportes, los últimos reportajes de las noticias más impactantes sobre el régimen de Ortega Murillo. Los recientes secuestros de dos jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense corresponden a un patrón de detención realizado por el Ejército de Nicaragua, que no es común y que hasta ahora se había limitado sobre todo a campesinos, denunció Douglas Castro, miembro del Consejo Directivo de la Organización de los Jóvenes, Mildred Rayo y Miguel Flores, y una tercera persona que los acompañaba, pero no pertenecen a la agrupación juvenil. Fueron detenidos arbitrariamente el día martes por soldados del ejército del régimen de Ortega cerca del río Zapoa, en el municipio de Carnas, departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica. No identificado también está detenido. Los jóvenes viajaban a Managua este martes 1 de noviembre y aproximadamente a las 6:30 am fueron detenidos cerca del río Zapoa, en Cárdenas, Rivas, por soldados del ejército. Mediante la geolocalización del celular de Rayo, aún los ubicó por última vez a eso de las 9:30 am en una propiedad del ejército ubicada en las colinas Managua. El directivo de AUN, Douglas Castro, explicó a Confidencial que ambos jóvenes habían estado siendo hostigados por policías y fanáticos del FSLN. Castro resaltó el involucramiento del ejército en actividades de represión policial. En un tuit se reflejó que las organizaciones internacionales como la OEA, académicos, políticos, escritores, investigadores, eurodiputados, senadores y excandidatos presidenciales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica exigen la libertad de los presos políticos, que se encuentran recluidos sin ningún delito alguno por el régimen de Ortega, presos que exigían la libertad de su nación y restablecer la democracia en el país. Hostigamientos y detenciones de varios sacerdotes en pocos meses en Nicaragua. Persiste desde el mes de junio el clima de máxima tensión contra la Iglesia, a la que Ortega ha calificado de dictadura perfecta. En medio de esto prosigue la incertidumbre con respecto al obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de 3 meses detenido. La misma situación de preocupación acontece con sacerdotes y laicos que acompañaban al obispo cuando estaba en la casa curial, acusado de conspiración y propagación de noticias falsas. Prisioneros en huelga de hambre, considera el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda. Desde mediados de septiembre, los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roger Reyes e Irving Larios mantienen una huelga de hambre demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura. Para el jurista, las acciones de resistencia y valentía que puedan emprender los presos políticos desde el interior de las cárceles puede alentar el temor principal del régimen, algún brote de protesta o algunas acciones a lo externo de las cárceles del régimen. Este flujo de información que hay sobre el trato de los presos políticos empieza a dominar la agenda internacional sobre Nicaragua en materia de derechos humanos principalmente, y en consecuencia es una publicidad negativa para el régimen. Lo que puede explicar la restricción de la visita familiar en todo caso es cortar ese flujo de información y que la noticia no trascienda más allá del impedimento de las visitas familiares. La dictadura nefasta, como llama la disidencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, adelanta con rigor la pulverización de los derechos humanos y las libertades. Insisten en reprimir a la sociedad civil, encarcelar a los políticos de oposición, acechar a la Iglesia Católica. El régimen de Nicaragua ordenó el cierre de 100 ONG nacionales e internacionales, a la vista de todos, como un salto brutal a plena luz del día. El régimen totaliza la fecha la disolución de 1.969 organizaciones civiles sin fines de lucro en lo que va de año, y un acumulado de 2.375 de las revueltas populares de abril de 2018. Por Estados Unidos a la Dirección General de Minas de Nicaragua no afectarán sus operaciones en el país. Además, explicó que está realizando una revisión interna del impacto de las medidas del 24 de octubre en las operaciones actuales y futuras planificadas en Nicaragua, en coordinación con sus asesores estadounidenses y canadienses. El ambientalista Amaru Ruiz criticó las aseveraciones de Mako Mining. En resumen, dicen que van a seguir saqueando oro en San Albino porque era el supuesto sueño de Sandino y que ahora el régimen de Ortega Murillo lo hace realidad, manifestó Ruiz en su cuenta de Twitter. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con el sector del oro de Nicaragua, siendo este uno de los golpes más fuertes de la Casa Blanca al régimen sandinista. El régimen se ha encargado de endurecer aún más las violaciones a la libertad e integridad personal, detenciones y desapariciones forzosas, atentados a la libertad de expresión y asociación a la libertad de prensa.
así como otras restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos. El régimen de Ortega Murillo ataca a la ONG, pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como la salud, educativos y otros que el gobierno no proporciona nada necesario. Solo represión y represión ante el pueblo nicaragüense. Este 2 de noviembre los nicaragüenses recuerdan a sus fieles difuntos con la visita a los cementerios para aflorar y acompañar un rato los restos de sus seres queridos. Para otros, como el reportero gráfico Oscar Navarrete, que sufre el duelo de su sobrino Francisco Javier Telles, la herida es reciente. El joven cumplió 22 años el 26 de enero y a los 2 días partió tras el sueño americano en busca de un mejor futuro. No tenía hijos y estaba recién egresado de la carrera de arquitectura. Falleció durante la travesía. Se fue buscando una mejor vida, un mejor horizonte, quería llegar rápido. Como todo joven, terminó la universidad y no encontró oportunidad en su carrera. Hablaba inglés y solo quedaba un call center. Y al intentar otra cosa, se vino la desgracia, relató Navarrete. Entre marzo y julio del 2022 fallecieron 35 migrantes nicaragüenses en su intento por cruzar hacia Estados Unidos de forma irregular, huyendo de una Nicaragua sumida en la crisis política y económica. Muchos se han ahogado en el río Bravo a solo un paso de pisar suelo estadounidense. La relación entre las organizaciones y las naciones centroamericanas se ha tornado especialmente tensa desde la campaña de represión que lanzó Ortega contra los sacerdotes opositores en el año 2018. Una situación que incluso ha derivado que Nicaragua abandonara la OEA en noviembre del año 2021. Hechos que más tarde fueron seguidos con el cierre de la oficina de esa organización en Managua y la salida de sus representantes del país. Miembros del ejército, luego tuvimos comunicación con ellos a través de sus celulares y nos dijeron que fueron llevados a una instalación militar. Les estuvimos dando seguimiento a través de la geolocalización y nos dimos cuenta que su celular o ellos fueron llevados a unas instalaciones civiles en las colinas, en Managua. Su familia fue a preguntar a todos los distritos de Managua, de la policía, también a las instalaciones del Chipote, pero en esas instalaciones se les dijo que ellos no estaban ahí. De igual forma en este edificio civil que le pertenece al ejército. O sea que Miguel en este momento está desaparecido. ¿Quién es la otra persona que está detenida? La otra persona es amigo de una de Mildred y de Miguel. Tampoco nos ha dado ninguna respuesta. Por eso que también pensamos que en el carácter oficial ellos están desaparecidos, tanto Miguel como la otra persona. La detención ocurrió en la zona sur, fronteriza con Costa Rica. Ellos son residentes en Nicaragua, estaban exiliados fuera del país. ¿Qué se conoce sobre el momento en que ocurre esta captura y por qué? Mildred y Miguel y el otro muchacho realmente viven en Nicaragua, pues ellos no están exiliados. Sin embargo, ellos constantemente han recibido múltiples acosos, asedios por parte de la policía, los grupos parapoliciales y militantes del Frente Sandinista en sus respectivos barrios. Igual que otras personas de AUN y jóvenes de otras organizaciones, es decir, han recibido un acoso. Gracias por mantenerte conectado. Te invitamos a que dejes tu comentario y te suscribas a este canal para que estés al tanto de los últimos reportes, las últimas noticias más relevantes e impactantes sobre el régimen de Ortega Murillo. Gracias.